Con Aspirina Advance, alivias el dolor de cabeza fuerte. ¡Corte! ¡Ese alivias el fuerte dolor de cabeza! Con Aspirina Advance... dame un momento, de verdad tengo un fuerte dolor de cabeza. ¿Tienes una Aspirina Advance contigo? Claro, aquí tienes. Ahora sí, con Aspirina Advance alivias el fuerte dolor de cabeza. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Evolucionamos e introducimos la nueva tecnología eSky Active G en nuestro Mazda CX-30, diseñado para altos estándares de sofisticación y estilo de manejo. Más eficiencia, más poder y menos emisiones. Somos la naturaleza de la evolución. Haz tu upgrade ahora y conoce más en www.mazda.com.es. Feel alive. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, 8:16 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros invitados de inmediato, el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, el doctor John Marulanda, experto en temas de seguridad, y el periodista Jorge Ortiz García. Bienvenidos. Quiero empezar ilustrando una nota que nos ubica de este momento tan cambiante, de este nerviosismo que se vive en la frontera entre Rusia y Ucrania, la reacción que han demostrado también los aliados de Estados Unidos, la expectativa frente a lo que pudiera hacer China y otros países en esta acción que a veces demuestran que soplan vientos de guerra, que ojalá no sea así. Un resumen de Deutsche Welle, la empresa de información alemana, que nos ilustra sobre esto. El secretario de Estado de Estados Unidos informó que el presidente Joe Biden está dispuesto a dialogar con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, para hallar una salida a la crisis en Europa del Este. A pesar de que los ejercicios entre tropas rusas y bielorrusas debían terminar hoy, Minsk anunció que se extenderán sin precisar hasta cuándo. Están dirigidas a prevenir la guerra y nuestros presidentes suelen hablar de esto cuando se reúnen. No queremos la guerra. De otro lado está el bloque europeo, que insiste en el diálogo. Tras una llamada entre los presidentes de Francia y Rusia, Moscú mostró disposición a conversar con Ucrania. Trabajar para posibilitar la celebración de una reunión de grupos de contacto trilateral en las próximas horas, con el objetivo de obtener de todos los actores el compromiso de un alto al fuego en la línea de contacto. Emmanuel Macron también habló con Vladimir Zelensky y le reiteró el respaldo de su gobierno a Ucrania ante la crisis, pero Kiev insta a tomar acciones contra el Kremlin. Primero, buscar la diplomacia. Segundo, nueva entrega de armamento defensivo y todo lo que sea necesario para fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. En tercer lugar, la aplicación de sanciones. En medio de la tensión, el primer ministro del Reino Unido advirtió que Rusia podría llevar al mundo a un escenario como el de la Segunda Guerra Mundial. Bien, con este análisis de Deutsche Welle, quiero empezar este diálogo desde Bogotá, Colombia, con el experto en seguridad, el doctor John Marulanda. ¿Cómo ve esta situación en momentos extremadamente complejos? ¿Diálogo o guerra que pudiera ser de impredecibles consecuencias? Doctor John Marulanda, muy buen día. Buen día, doctor Rivadeneira, ¿me escucha? Sí, usted está al aire, por favor. Gracias. No, mire, el riesgo inmediato que estamos viendo en América Latina es la expansión de este conflicto del centro de Europa a esta región, precisamente. Esa confrontación entre Occidente y sus principios fundamentales y Rusia, que ha sido tradicionalmente una potencia europea, pues amenaza seriamente la estabilidad política de la región, especialmente en la confrontación entre estas dos ideologías, la comunista por un lado, Rusia, y la occidental o capitalista, que es de Estados Unidos. Luego, la posibilidad de que este conflicto en el centro de Europa se desarrolle y vaya más allá de las fronteras es algo que estamos presintiendo en la región. Desde ese punto de vista, doctor Marulanda, ¿usted ve una situación que estemos a puertas de esta conflagración o pudiera el diálogo imponerse y parar esto? Es probable que el diálogo al cual esté llamando el presidente Biden de los Estados Unidos y al cual el presidente Putin ha dicho que sí, pueda ampliar más el margen de seguridad que tenemos hoy en día. Pero lo que se ve a mediano plazo es una confrontación real en el centro de Europa que, como diría el primer ministro británico, puede hundir a Europa en una conflagración seria y eso
llegaría evidentemente con consecuencias inmediatas para la región de Sudamérica. Embajador Marcelo Fernández de Córdoba, bienvenido. ¿Cómo ve estos vientos de guerra que soplan entre Rusia y Ucrania? Muy buen día. Buenos días. Mire, el tema es tremendamente complejo, en primer lugar. No es un tema de verdades muy fáciles de aplicarlas. La posición de Rusia es tajante, las peticiones de Putin a los países occidentales, particularmente a la OTAN, están allí sobre la mesa. Putin quiere absolutamente que la OTAN nunca acepte a Ucrania como miembro de esta organización que reúne a más de 30 países. La OTAN, de acuerdo con los principios de esta organización y por pronunciamientos últimos, es una organización simplemente defensiva, no es para atacar. Por otro lado, el propio Putin habla de que no hay intención por parte de Rusia de atacar a Ucrania, a pesar de que hay 150.000 hombres en pie de guerra prácticamente en la frontera tanto de Bielorrusia como de Rusia con Ucrania, y que están muy cerca de la frontera. Este conflicto no es nuevo, es un conflicto que viene desde hace muchísimos años. Inclusive hay que mirar un poco los antecedentes históricos, porque Ucrania fue parte de la Unión Soviética y tenía estrechas relaciones anteriormente con lo que es actualmente Rusia. Esto parte desde la época de los príncipes de Kiev. Esto hace pensar y esto es verdad, que el tema que ha planteado el presidente Putin es que él está actuando en defensa de los ciudadanos rusos que están en Ucrania. De hecho, la guerra interna, la guerra civil interna que está en Ucrania, que ya lleva desde el 2014, inclusive desde antes, y que ha cobrado aproximadamente 14.000 víctimas, es una guerra prácticamente civil. Y de hecho, las regiones del este de Ucrania, en donde se asienta una mayoría de rusos o de origen rusos, es una región que tiene una población aproximadamente de 3,5 millones, ¿no? Los antecedentes de esta población vienen desde siglos atrás, y los nexos en general de Ucrania con Rusia han sido muy estrechos, tanto nexos históricos y nexos políticos a lo largo de los siglos. Esto hace que respalde en cierto sentido la posición del presidente Putin cuando habla de que Ucrania y Rusia son una sola nación. Ahora, evidentemente que los hechos de este momento, hay un gobierno pro-occidental en Ucrania. Este gobierno sí ha tenido expresiones hacia la Unión Europea y particularmente hacia la OTAN favorables a esta organización. Para Putin no es aceptable tener a la OTAN prácticamente como una frontera sur de Rusia. El peligro de conflagración siempre está allí, pero también existe la posibilidad del diálogo, y yo creo que el diálogo tiene que primar. El diálogo tiene que primar las exigencias de Putin en la parte del no ingreso de Ucrania a la OTAN, es quizás la más importante. También exige que en los Estados Unidos prohíba el despliegue de armas nucleares en territorios nacionales de otros países, como sería el caso de Polonia o el caso de Rumanía. En fin, hay puntos que separan a las dos partes muy fuerte. Yo pienso que este rato el presidente Putin ha movido sus piezas para manifestar la posición rusa y decir: aquí estamos y no vamos a permitir esto. En cuanto a alguna invasión inmediata, puede ocurrir como no puede ocurrir. No nos olvidemos que en la época de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi firmó un pacto de no agresión con Rusia y al poco tiempo rompió este pacto. Es decir, los pactos se van y vienen, se respetan o no se respetan de acuerdo con los intereses del momento de cada país. Embajador Yo Marcelo, creo que hay que fijar las esperanzas en un diálogo constructivo que está planteado en este momento, que está planteado tanto por el presidente Biden como por el presidente Putin. El tema es que el tiempo pasa, hay ejercicios militares, estas operaciones psicológicas que hace Rusia en la frontera con Ucrania, y allí un disparo de más pudiera encender este polvorín, embajador Fernández.
Bueno, siempre hay ese riesgo, ¿no? La excusa del presidente Putin es que las operaciones militares es en su territorio, no es en el territorio de otro país, no, él es en su territorio. En este tipo de configuraciones, y lo conocemos por experiencia, las autoridades no controlan hasta el último soldado. Lo que usted afirma, por allí algún disparo, alguna situación creada accidentalmente o intencionalmente, porque si hay antecedentes de acciones que en la práctica geopolítica se las llama de bandera falsa, es decir, producir un incidente militar y ese incidente militar, el país que lo produce no le adjudica al otro país que es el rival. Y entonces, todo eso puede darse en esta situación. No, yo vuelvo a insistir que lo fundamental es el diálogo. En esto también están involucrados Alemania, el Reino Unido y Francia, que son los 3 países occidentales que estarían con una posición similar a los Estados Unidos, aunque no tan clara en muchos aspectos. Por ejemplo, Alemania se muestra un poco renuente a una acción inmediata, pero de hecho sí están enviando, tanto Reino Unido, Alemania, como los Estados Unidos, armamento a Ucrania para prepararse contra una invasión que ojalá no se dé. Bienvenido al periodista Jorge Ortiz García. Jorge, ¿cómo ves este panorama en condiciones de tensión que se vive en esa zona entre Rusia y Ucrania? Muy buen día. Hola Miguel, buenos días. Primero una aclaración histórica. De alguna manera, más bien, Rusia perteneció a Ucrania desde la época de los príncipes de Kiev, ¿no? Cuando se creó, Rusia nació a partir de los Rus, que eran unos establecimientos para guardar mercancías durante el invierno, para reactivar el comercio durante el verano, y el mayor de estos Rus fue el Rus de Kiev, es decir, de lo que hoy es la capital de Ucrania. De esos Rus surgió la palabra Rusia, por lo tanto, de alguna manera, primero fue Ucrania, después fue Rusia. Esto con respecto a lo que decía Marcelo. Por lo demás, desde la época desde el siglo XIV, desde 1349, gran parte de Ucrania perteneció más bien a Lituania, y después fueron parte de la República de las Dos Naciones con Lituania y Polonia. Rusia, cuando Ucrania fue parte del Imperio Ruso, fueron unos 250 años. Por lo tanto, si es que Putin puede alegar que Ucrania fue parte del Imperio Ruso y por eso reivindica, pues España podría reivindicar toda la América Latina, porque España fue dueña de América Latina 300 o 350 años, entonces tendría más derecho para reclamar que se reincorporen todos nuestros países, Ecuador, Colombia, Perú, es decir, desde México hasta la Patagonia, que se reincorporen al Reino de España. Es decir, creo que no tiene argumentos el presidente Putin para reclamar los territorios de Ucrania. El hecho que a Rusia le interesa es la expansión hacia el este de la OTAN. Aquí hay un hecho, Zbigniew Brzezinski, uno de los teóricos de la diplomacia norteamericana, el mayor de todos es Henry Kissinger, tal vez Brzezinski es el segundo. Él decía, Rusia con Ucrania es un imperio, pero sin Ucrania es un estado normal. Y ese es el problema. Rusia siente que tiene una vocación de ser un gran país. Es el país más extenso del mundo, 17.100.000 kilómetros cuadrados, es un país bicontinental y por lo tanto ha tenido desde el siglo XVI, desde la época de Iván el Terrible, ha tenido una vocación expansionista. Además tiene un espíritu redentor. Rusia primero se sintió, pues, en la época de Iván, cuando había caído Constantinopla, sintió que Moscú era la capital del cristianismo. De hecho, lo rebautizó como la tercera y legítima Roma. Se sintió Rusia la redentora de la cristiandad que había caído al caer Constantinopla en manos de los turcos. Después, con el marxismo-leninismo, se sintió también la redentora, la que estaba trayéndole a la humanidad la luz del socialismo, que después, pues, fracasó como fracasó. Y ahora siente Rusia que es también el baluarte de valores intangibles,
en defensa de la familia, por ejemplo, de tradiciones incluso cristianas, nunca va a aceptar una política de género, nunca va a aceptar el matrimonio homosexual, todos estos cambios que están ocurriendo, todos estos avances que están ocurriendo en la sociedad occidental. Entonces, Rusia siente que tiene una vocación expansionista desde adentro y obviamente quiere tragarse Ucrania. Todo esto parte de 1990, cuando estaba desintegrándose la Unión Soviética. Hubo una conversación aparentemente informal porque nunca quedó más que registros en las grabaciones de los periodistas, pero nunca se transformó en un acuerdo, en un tratado, en una declaración conjunta entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Jim Baker, y el por entonces ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, Edward Shevardnadze, el georgiano que después fue presidente de Georgia, en la que le dijo qué le parece, que canciller Shevardnadze, qué le parecería, estaban hablando de la reunificación de Alemania, y Shevardnadze le expresaba su preocupación por la reunificación de Alemania, un país muy grande, muy potente, poderoso en el centro de Europa. Y lo que le contestó Jim Baker es, ¿qué le parece mejor? ¿Una Alemania unida, suelta de la mano de Dios, o una Alemania unida en la OTAN, con garantías de que no habrá una expansión hacia el este, de que la OTAN no se expandirá hacia el este? Esas palabras, en una conversación informal, gran parte de los añorantes del viejo imperio soviético, empezando desde luego por el presidente Vladimir Putin, lo tomaron como un ofrecimiento labrado en piedra, escrito en piedra. Y entonces, cuando la OTAN se expandió, de los 12 que tenía, pasó a tener 30, varios de los países que se sumaron a la OTAN eran parte de la Unión Soviética, Estonia, Letonia y Lituania, o satélites de la Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, etc. Entonces, Rusia se siente vulnerada, siente que le van acosando, que le van llevando las fronteras a su propia frontera, o sea, que el occidente se esté expandiendo hasta las fronteras de Rusia. Pero derecho a reclamar Ucrania históricamente no tiene, absolutamente no tiene. El conflicto, creo yo, que puede estallar o puede no estallar. Hay quienes ven escenarios de guerra. Yo creo más bien que lo que está, porque he estado chequeando el clima en la zona tanto en la zona del Donbass como en la zona del borde del Mar Negro, que iría hasta Odessa, bordeando el Mar Negro. Todo ese sector ha tenido ya estas últimas 10 días un clima benigno en el que se podría hacer un avance militar por tierra. Rusia no lo ha hecho. Entonces yo tengo la teoría, y con esto termino, que Rusia podría estar dudando de lanzarse a una guerra abierta, porque el control de Ucrania, un país de 603.000 kilómetros cuadrados, sería un control muy difícil. Es un país que tiene 42 millones de habitantes y por lo tanto podría resistir, porque hay un sentimiento antirruso muy marcado. Yo creo que más bien Rusia está pensando en un conflicto congelado, en eso que los estrategas militares llaman un escenario violento pero inmóvil, con las Fuerzas Armadas rusas en la frontera de Ucrania, manteniendo la presión, manteniendo la amenaza, con lo cual impediría la integración de Ucrania por la amenaza inminente de una invasión, la integración de Ucrania en la OTAN, y más aún podría lograr a mediano plazo, 2, 3, 5 años, la caída del gobierno de Volodymyr Zelensky y la posesión de un gobierno como fue el de Viktor Yanukovych, un gobierno prorruso que pida la integración de Ucrania no en la Unión Europea, sino en la Unión Euroasiática, que es esta unión de países cercanos a Rusia que está tratando de construir Putin desde que asumió el poder el 1 de enero del año 2000. Jorge, esas dudas que tendría Rusia le podría llevar a retroceder o a parar esto que pudiera ser una inminencia de confrontación. Yo creo que sí, yo creo que es una posibilidad. Claro, Putin movilizó las fuerzas y obviamente va a querer volver a Moscú con algún trofeo, pero ese trofeo podría ser una concesión dramática de la OTAN.
A lo mejor de pronto Occidente decide que las provincias del Donbass, Donetsk y Lugansk, pueden pasar a ser parte pueden neutralizarse como una especie de república independiente neutralizada, finlandizada, ¿no? Esas dos provincias inicialmente quisieron convertirse en una república, incluso le pusieron un nombre, Nova Rosaya, es decir, Nueva Rusia. Y podría ser que este momento, pues, esa es la concesión que le dio Occidente. A total, más o menos el 60% de la población del Donbass es rusa o prorrusa o ha recibido la nacionalidad rusa por un reparto así generoso de pasaportes que hizo Putin en el sector. Pero también es posible que se detenga, porque una guerra podría ser muy, muy costosa para Rusia. Rusia tiene la mala experiencia reciente de lo que le pasó a partir de la Navidad del 79 en Afganistán. Se metieron en una aventura que parecía muy rápida, que iban a controlar en cuestión de meses, y se pasaron 10 años. Cuando salieron en enero de 1989, Rusia era un imperio, la Unión Soviética era un imperio agobiado, vencido, con el socialismo fracasado, y 10 meses después, en noviembre del 89, se cayó el muro de Berlín y se integró el imperio soviético. Entonces Rusia debe tener, con esa experiencia muy cercana, muchas dudas de meterse en una aventura militar. No nos olvidemos que la economía rusa no es una economía poderosa, es una economía dependiente de las exportaciones de materias primas, sobre todo el sector energético, y por lo tanto no es una economía altamente industrializada que se resiste por sí solo. Es una economía del tamaño de la de Italia. Rusia tiene 17.100.000 kilómetros cuadrados, Italia tiene 300.000 kilómetros cuadrados. Es decir, su superficie es 60 veces mayor que la de Italia, y la economía son similares. Claro, Rusia tiene la carga enorme de haber sido un país socialista, con todo lo que eso significa en retraso, en pérdida de oportunidades. Italia ha tenido una economía capitalista vibrante y eso le ha permitido ser lo que es. Pero sostener una guerra me parece que a Rusia le puede ser muy complicado, y más bien este conflicto congelado, mantener las fuerzas militares presionando en la frontera de Ucrania, puede ser un negocio a largo plazo. Pero claro, tendría que tener paciencia, y vamos a ver si la situación le permite tener paciencia. Doctor John Marulanda, en medio de las posiciones geopolíticas, geoestratégicas, como dice Jorge Ortiz, resultaría complejo, difícil mantener una situación de guerra en las actuales condiciones. Evidentemente es difícil mantener una situación en precario equilibrio como el que hay ahora. Sostener un conflicto a mediano y largo plazo da más resultado que mantener la actual situación. Tener congelado en la frontera de Ucrania esa cantidad de tropas en una especie de presión, como lo expresaba el periodista, pues es algo impensable a corto y a mediano plazo. El espíritu dinámico de Rusia, que quiere expandir su potencial, quiere expandir su territorio más allá de las fronteras actuales, y que eso cobija a Ucrania, evidentemente es una urgencia que Rusia tiene en este momento, impulsada y acelerada por Putin. De modo que lo que vemos a mediano y a corto plazo, haciendo la excepción de que se pongan de acuerdo Putin y Biden para mantener congelado el conflicto, haciendo esa excepción, es un imposible físico y real, es un imposible material militar. Si vemos a mediano y a corto plazo, o a corto y a mediano plazo, un avance militar ruso en contra de Ucrania para apoderarse de esta región que, como decía Jorge, pues es una región que Rusia pertenecía a Ucrania y no al revés, como siempre se ha creído. De modo que lo que estamos viendo en este momento es un escenario que, como dije desde el principio, nos va a tocar a nosotros los latinoamericanos lidiar con él, con una fuerte presencia rusa en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, amenazando en la frontera inmediata a los Estados Unidos, que tienen en estos tres países caribeños su frontera de seguridad inmediata.
Eso es lo que estamos viviendo en América Latina, eso es lo que nos llama en América Latina la atención, y vale la pena mencionar que hace poco estuvo por esos lares precisamente el presidente colombiano Duque haciendo un llamamiento para que no vaya a haber un conflicto allá en el centro de Europa. Pero repito lo que dije al principio, nuestra principal preocupación es no qué va a pasar en el centro de Europa, que eso va a reventarse tarde que temprano, sino cómo nos va a afectar esa situación. Doctor John Marulanda, precisamente le iba a preguntar lo que usted ha comenzado a describir, ¿cómo pudiera incidir de darse este conflicto en América Latina? Bueno, pues esa es una pregunta relativamente fácil de responder en el sentido que la confrontación Oriente-Occidente se va a dar políticamente en América Latina de una manera muy fuerte. Se está dando actualmente con gobiernos de izquierda en Perú, en Honduras, por supuesto en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Algo estamos viendo de eso en Argentina y vamos a ver más de eso en Chile. De modo que aquí la joya de la corona, que es Colombia, es la que va a soportar sobre sus hombros ese embate entre dos concepciones ideológicas diferentes, opuestas. Una capitalista, una socialista o comunitaria, comunista, y que ambas ideologías se van a confrontar en el campo político ahora en las elecciones el 13 de marzo aquí en Colombia y posteriormente para presidente en el país. Pero sí vamos a ver en América Latina, vamos a ver una resaca, un resultado inmediato de la confrontación en Europa entre estas dos grandes potencias, entre Estados Unidos, que está con Alemania y con Inglaterra, y Rusia, que por su lado está tratando de mantener una línea defensiva lo suficientemente creíble. Y en ese escenario usted ve a Gustavo Petro, que lidera las encuestas, una amenaza para la región de llegar a la presidencia, de llegar a la Casa de Nariño. Evidentemente la llegada de Petro a la presidencia de Colombia es una amenaza regional que estaría acompañada por Maduro, aunque él ya ha marcado diferencia con Maduro, pero se entiende que esa es una diferencia argumentativa, retórica, no es una diferencia real, y que tiene grandes amigos entre Boric, el chileno que acaba de ser elegido, y con Cuba, en donde estuvo hace poco tratándose un cáncer en la garganta, y con Nicaragua, con cuyo presidente Daniel Ortega mantiene unas relaciones, digamos, un poquito tibias. La llegada de Petro a la presidencia de Colombia es una amenaza para toda la región. Embajador Marcelo Fernández de Córdoba, ¿cómo va a incidir en América Latina esta conflagración que ojalá no llegue a su concreción entre Rusia y Ucrania? Bueno, yo coincido con las apreciaciones que se acaban de hacer. Va a haber una incidencia mayor y esta situación ya está planteada en América Latina. Ya está planteada obviamente por los gobiernos de Cuba, Venezuela, claramente con esos dos gobiernos está planteada, y con la extensión hacia Nicaragua también, y la posibilidad de otros gobiernos de izquierda en el continente. La izquierda, hablemos de izquierda que sea realmente una izquierda comunista, una izquierda que vaya a tratar de revivir el socialismo del siglo XXI que tanto daño nos ha hecho a todos en este continente. Podría darse esa situación, evidentemente, pero ¿qué es lo que ocurre con Ucrania y Rusia? Obviamente que si Rusia adquiere mucho más poder, podría interferir más en las relaciones que tienen, acentuar las relaciones que actualmente tiene con países latinoamericanos. No es nada nuevo, eso está planteado porque obviamente sí existe un enfrentamiento, no al nivel de la Guerra Fría, pero es un enfrentamiento entre Rusia, la Rusia de Putin, que quiere recuperar la posición que tuvo la Unión Soviética y que actualmente no la tiene, ¿no? Volver a ser el instrumento de la presencia de una gran potencia que discute todos los problemas a nivel mundial
y que compite con las otras grandes potencias, particularmente, obviamente, con los Estados Unidos. Dentro de esta posición de Rusia hay que mirar que Rusia tiene nexos muy cercanos con China, que es la gran potencia económica emergente que ha surgido en los últimos años y que obviamente tiene ya un peso específico dentro de la comunidad internacional y sobre todo en la parte económica internacional, que ha ido ocupando todos los puestos que Estados Unidos ha ido dejando, particularmente en nuestro continente. Nosotros estamos viendo por propia experiencia aquí en el Ecuador la influencia que tuvo el gobierno del presidente Correa, las relaciones con China, y que actualmente se quiere inclusive profundizar aún más en la parte económica con el gobierno del presidente Lasso, que propugna un tratado comercial de libre comercio con la China. Obviamente que todo esto, nosotros somos países periféricos dentro de la política internacional, mundial, pero obviamente lo que ocurra entre estos países tiene una gran trascendencia para nosotros. Tenemos que mirar con cuidado qué es lo que va ocurriendo y tenemos que mantenernos muy cautelosos de actuar en un sentido o en otro. Yo creo que esa tiene que ser una posición de nuestra diplomacia, mirar exactamente lo que está ocurriendo, cautela dentro de las acciones, porque en determinado momento podría volverse a polarizar lo que ocurrió en la Guerra Fría. O estabas con Europa Occidental o estabas con el grupo comunista. Y eso tenía trascendencia inclusive para la vida de los ciudadanos en particular. Entonces hay que tener mucha prudencia en lo que hagamos de aquí en adelante en cualquiera de las direcciones y mirar exclusivamente a los intereses nuestros intereses del país como tal, a una política seria de los grandes intereses nacionales. Jorge Ortiz, ¿cómo pudiera incidir en América Latina de darse esta conflagración entre Rusia y Ucrania? Evidentemente el crecimiento del poder ruso podría pues alentarle a seguir con nuevas aventuras. Evidentemente ya está ocurriendo eso. En el 2015 Rusia intervino flagrantemente en el conflicto civil sirio, tenía un interés específico, llegar a ocupar, lo cual va a ocurrir cuando termine la guerra civil siria, un puerto en el Mediterráneo, el puerto sirio de Latakia, con lo cual Rusia cumplirá su sueño de llegar a tener un puerto en el Mediterráneo. Ya tiene con la península de Crimea, que se la anexionó por la fuerza en el 2014, un puerto en el Mar Negro, y recién en 1703, con la creación de San Petersburgo, tuvo un puerto en ese caso de aguas frías. Antes de eso, Rusia, un país enorme, bicontinental, como decía, era un país aislado que no tenía salida al mar. Pedro el Grande creó San Petersburgo y con eso le dio salida al mar. Catalina la Grande ocupó la península de Crimea y con eso pues le dio salida al Mar Negro, y ahora Putin sería quien le da salida al mar Mediterráneo con el puerto sirio de Latakia. Entonces, obviamente, todo eso está envalentonando a Putin, que después de haber intervenido en Rusia ya se tragó a Bielorrusia. Es evidente que el presidente, el tirano europeo, Alexander, se me fue el nombre, no importa. ¿Perdón? Lukashenko, Alexander Lukashenko, muchas gracias. El último dictador de Europa, Lukashenko, pues ya es un hombre dependiente de Vladimir Putin. Además, Putin tiene una organización de paramilitares, la organización Wagner. Él lo dijo en varios discursos, que sería muy bueno tener una organización que se moviera sin comprometer al Estado ruso. Y esa fue la organización Wagner que él creó con un grupo de amigos cercanos a él. La organización Wagner ha tenido militares, por ejemplo, en Venezuela. Se sabe que el círculo mayor, el círculo más cercano de protección militar al dictador Maduro no es Yacuba, es la organización Wagner. La organización Wagner tiene además paramilitares en Malí, en Chad, en la República Centroafricana, es decir, en Libia, está participando activamente en la guerra civil libia. Es decir, Rusia está moviéndose muy poderosamente. En el 2014 se tomó la península de Crimea y en esos años también ha creado unos enclaves propios en Abjasia, en Transnistria, en Osetia del Sur. Es decir,
es una política que se va repitiendo, porque claro, Putin se ha dado cuenta que el Occidente no tiene ya voluntad de confrontación armada me refiero, y entonces que lo que hace el Occidente es reaccionar con sanciones económicas. Y Rusia está preparado para las sanciones económicas. En este momento tiene $600 mil millones de reservas, un colchón suficiente. Tiene los precios del petróleo llegando a $100. Tiene los precios del gas cuadruplicándose, como ha ocurrido en el transcurso del último año. Es decir, tiene cómo soportar, además de que tiene el respaldo chino. Chino no va a dejar a que se cayera Rusia. Por lo tanto, Rusia les perdió el miedo a las sanciones occidentales en las que tanto confía el Occidente, creo yo que equivocadamente, y creo yo que equivocadamente, porque hasta ahora Rusia no ha dado un paso atrás, ni siquiera se ha detenido por las sanciones económicas. Por lo tanto, creo yo que va a seguir expandiéndose. Si logra adquirir más poder, esta campaña que tiene desde hace años contra la democracia liberal, porque está tratando de destruir la democracia liberal, está tratando de evitar que la democracia liberal se expande en el mundo, es una especie de la venganza de Putin, porque en el año 90, cuando desapareció la Unión Soviética, Rusia esperaba, y esperaba legítimamente, que ser reconocido como ese país sabio, que había logrado desprenderse, zafarse del sistema socialista sin guerra civil, sin tiros, sin paredones. Librarse del sistema socialista no es fácil, es una dictadura férrea, la dictadura del proletariado. Y Rusia lo hizo después de 75 años de opresión, se libró del sistema socialista sin un tiro y esperaba ser acogida con generosidad en la comunidad de países, en la comunidad internacional. Pero el Occidente, con los Estados Unidos a la cabeza, siguieron temiendo a este país. Dijeron es un país autocrático, que tiene la autocracia, que tiene la tiranía en el alma. Lo tuvo durante los 300 años de la dinastía de los romanos, de la dinastía de los zares, y después lo tuvo 75 años durante la tiranía de los comisarios políticos comunistas. Entonces, este no es un país que se va a integrar a una comunidad democrática de naciones, y lo aislaron, y Rusia se sintió marginada injustamente. Y entonces, cuando Putin tomó el poder el 31 de diciembre del 99, empezó una campaña de recrear la Unión Soviética con otro nombre. Y además, obviamente, atentar en todo lo posible contra las democracias liberales, porque sintió que no le dieron la oportunidad a Rusia, no le ayudaron a Rusia a convertirse en una democracia liberal, sino que le aislaron. Y obviamente ha trabajado en eso. En cada esquina del mundo, como en la época de la Guerra Fría, Rusia está trabajando para o derrotar a la democracia liberal o debilitarla. Ya lo hizo, por ejemplo, interviniendo por vías informáticas en las campañas electorales de los Estados Unidos a favor del señor Trump. Aquí, por ejemplo, lo tuvo el señor Putin de empleado, un largo tiempo fue empleado de él, el señor Rafael Correa, trabajando en RT, que es uno de los canales de desinformación que tiene Rusia. Y como lo han dicho los expertos en las últimas semanas, quizás la mayor ofensiva a Rusia no ha sido mover 152,000 soldados a la frontera con Ucrania, ha sido lanzar una campaña muy significativa de desinformación y propaganda de alcance global. Y entonces, claro, una Rusia poderosa va a atentar más contra las democracias liberales, va a tener más capacidad de atentar. Jorge, ¿y esto pudiera incidir, además de Cuba, Venezuela, Nicaragua, en Perú, en Chile? ¿Cómo ves eso? Y la Colombia de Petro, si es que llega a ganar. Claro, si es que Colombia tiene el desacierto de elegirlo al señor Petro, pues obviamente una Rusia poderosa pues va a tratar de colonizar a Colombia, como tratará de colonizar o ya está colonizando de alguna manera a otros países con la amistad con China. En ese sentido, yo por eso también tengo mis dudas de que Rusia se puede, no descarto, pero tengo mis dudas de que Rusia intervenga en Ucrania, porque ese conflicto le costaría muchos miles de millones de dólares a lo largo de muchos años. Y esa parece no ser la mejor de las inversiones si puede mantener un conflicto congelado y terminar asimilando a Ucrania
por la vía de tumbar el gobierno de Zelensky y poner un gobierno cercano. Una Rusia poderosa que no se mete en una guerra, que le desangre económica y militarmente, le va a dar a Putin más capacidad de intervenir en otros lugares. Por ejemplo, intervenir en en América Latina, Rusia intervenir en América Latina y en el África, que son dos continentes que necesitan créditos, que necesitan apoyo y que son sensibles de ser acercados. Por eso tengo mis dudas de que Rusia se mete en Ucrania y que más bien prefiero una estrategia más a largo plazo, más oriental. Una pregunta final que quiero preguntarles por ahora, doctor John Marulanda, lo que se denomina comúnmente una tensa calma, ¿pudiera llevar finalmente a un diálogo entre los líderes para evitar esta conflagración? Evidentemente. Es muy probable que haya un diálogo, ya ha sido aprobado por el presidente Biden y por el presidente Putin. Desde el día de ayer se nos anunció que tenían acordados ambos presidentes una reunión, un summit para decidir qué se va a hacer desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico, por supuesto, con la situación de allá de la frontera entre Ucrania y Rusia. Por supuesto que ahí intervienen, como lo decía nuestro periodista, Alemania, Inglaterra y Francia. Macron fue ahí el artífice de esta eventual reunión entre estos dos vicepresidentes. Yo creo que se va a dar ese diálogo y yo creo que ese diálogo va a resultar con una negativa de Rusia de mantener las tropas alejadas de la invasión a Ucrania. Y vamos a ver finalmente una invasión rusa a Ucrania con los efectos colaterales que ya han mencionado nuestros dos invitados. Embajador Marcelo Fernández, ¿usted cree finalmente que el diálogo pudiera imponerse en lugar de una conflagración? Evidentemente que siempre tenemos que tener esperanza en que el diálogo evite una conflagración. Simplemente el viejo dicho que cuando la diplomacia fracasa, las armas van a resolver el problema. Y yo creo que debería ser al revés. Cuando las armas fracasan, podría darse el caso de que no se llegue a usar, la diplomacia es la que tiene que buscar una solución. Y de hecho, yo creo que el sentimiento general es de que un diálogo en que se hagan mutuas concesiones, porque si una parte se cierra y no accede en ninguno de los puntos que plantea en el diálogo, es un diálogo de sordos y eso no nos lleva a ninguna parte. El diálogo tiene que darse con mutuas concesiones, es decir, que las posiciones de cada uno cedan en lo que puedan ceder y dejen de lado el punto fundamental que nos preocupa en Occidente, que es el uso de la fuerza para solucionar el problema. Si se trata de solucionar por la vía diplomática, ya en el 2014, en los acuerdos de Minsk, se estableció un diálogo que las bases de este diálogo están dadas en esos acuerdos que, de acuerdo con lo que habla el presidente Putin, no se los ha cumplido, se los ha dejado de lado. Quizás la solución podría estar allí en retomar ese diálogo de Minsk, el retomar los puntos de los acuerdos y tratar de llegar a algo que sea constructivo para las dos partes. Porque si es solamente constructivo para una parte, no nos lleva a ningún sitio. Tiene que ser un diálogo constructivo, que es muy difícil, pero no imposible. Y yo creo que tenemos que fijarnos en esa posibilidad y tratar de apoyar esa posibilidad de un diálogo que aleje el uso de la fuerza, no solamente en el continente europeo, sino alrededor del mundo. Que todas las controversias que tienen los estados, las controversias que tienen los países, sean resueltos por medios pacíficos de solución pacífica. Y lo fundamental es la negociación directa, de negociación en buena fe y con concesiones mutuas. Hay que pensar siempre en eso, concesiones mutuas, porque es la única vía que puede llevar a un acuerdo entre las dos partes que tienen posiciones tan opuestas, tan diferentes. Jorge Ortiz, el diálogo podrá llevar a bajar las tensiones, incluso el desgaste, no solo de Putin, de Biden y de Occidente y de la OTAN.
No lo creo, Miguel. Las dos partes tienen formas completamente distintas de ver el mundo. Cuando un bloque dice democracia, el uno entiende una cosa, el otro entiende otro. Cuando el uno dice seguridad, se entienden dos cosas distintas. Por eso hasta ahora no ha habido un diálogo fructífero con Rusia, ni parece posible que lo haya. Además, no es posible que hagan concesiones, porque lo que exigen como necesidades mínimas los bloques es absolutamente inaceptable para el otro. Por ejemplo, el pedido fundamental de Putin es que la OTAN se comprometa a no admitir a ninguno de los países del entorno de lo que era la Unión Soviética, empezando desde luego por Ucrania, pero incluyendo también a Georgia, a Armenia. Y el artículo 5 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN dice que está abierta a la integración de todo país que quiera participar en este esquema de seguridad. Entonces, eso, por ejemplo, es absolutamente inaceptable. Y lo que ha propuesto la OTAN es más bien hablemos de desmilitarizar y desnuclearizar un cinturón en torno a Rusia. Es algo que Rusia dice, no, a nosotros eso no nos interesa, eso no nos basta. Por lo tanto, yo creo que el diálogo sería infructuoso. No hay mucho que negociar, no hay ámbito que negociar. Pero sí creo que hay un tema de intereses, ¿no? Los dos bloques saben que hay intereses geopolíticos, estratégicos e incluso económicos en juego, y eso puede ser que finalmente prevalezca y que no se llegue a un conflicto armado, no porque hay un diálogo, porque lo veo insubstancial. De hecho, pues el presidente Macron ha hecho muchos esfuerzos por unir a las dos partes, pero las dos dicen, tanto Biden como Putin dicen, sí, claro, sí, reunámonos, pero ambos sabiendo que eso es simplemente un gesto para que no digan se niega al diálogo. Pero ambos saben que no hay nada que negociar, no hay nada que acordar, que no hay concesión que se pueda hacer, pero más bien hay intereses que se pueden destacar, y creo yo que quizás finalmente tanto Rusia como la OTAN se den cuenta que, sobre todo Rusia, que sus intereses a mediano plazo pueden ser vulnerados por una guerra, que puede perder más de lo que puede ganar. El costo de la ocupación de Ucrania sería muy alto, incluso si fuera una ocupación parcial, una ocupación como se piensa que puede ser un escenario de la guerra, que trate de unir el Donbass con el puerto de Odessa, es decir, una franja sur. Pero aún esa ocupación militar le costaría años de guerra, años de resistencia, mucha plata que no tiene. Y entonces finalmente sus intereses económicos convertidos en intereses geopolíticos y estratégicos a lo mejor lleva a Rusia a desistir de una intervención armada. Por lo demás, Rusia tiene 910,000 soldados activos, además de 2 millones en la reserva. Lo que tiene en la frontera con Ucrania son 150,000, es decir, la sexta parte. O sea, Rusia puede darse el lujo de tener esos soldados ahí, una cantidad significativa, amenazando a Ucrania para mantener, como yo decía, el conflicto congelado, que puede resultarle a la larga más rentable que una guerra costosa. Bien, muchas gracias por ilustrarnos en estos vientos de guerra que soplan entre Rusia y Ucrania y su incidencia. Al doctor John Marulanda desde Colombia, al embajador Marcelo Fernández de Córdoba y al periodista, al colega Jorge Ortiz García. Muchas gracias por ese análisis y contribución. Muy amables. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Un gusto, Miguel. Muchas gracias. Muy amables. Muy buen día. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas en la revista de opinión Democracia este lunes 21 de febrero. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana y les recomendamos, por favor, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y con esto serían $3.25. Listo, aquí tiene. Uy, no de 20. No tengo nada de sueltos. ¿Todavía te sigues quedando sin sueltos? No te compliques. Ahora cobra desde tu celular con De Una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular.